Eres Dios de amor, traes luz en las tinieblas, vida das al restaurar, mi esperanza al quebrantado. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser. Te damos honor, es tu aliento en mi ser. Te
Gracias, Señor, en esta hora te queremos darte la gloria, la honra, Señor, el poder, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, reconocemos en esta hora que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres el Todopoderoso sobre nuestras vidas, nuestro estandarte, nuestro ayudador, nuestro conductor, Espíritu Santo, nuestro enseñador, quien nos redarguye, quien nos instruye, quien nos guía, quien nos enseña toda justicia y verdad. Padre eterno de la gloria, queremos poner absolutamente todos nuestros sentidos en esta hora delante de tu presencia para poder escuchar, Señor, tu palabra y aprender aquello, Señor, que debamos aprender. Abrimos nuestro espíritu para el trato de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, para que cuando la semilla caiga en nuestra mente, en la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, esta no caiga, Señor, en pedregullos, no caiga al costado del camino, no caiga en la arena, sino que caiga en tierra fértil y que dé fruto conforme sea tu voluntad. Señor, queremos aprender, queremos entender tu palabra, no estar confundidos por lo que ésta dice, sino que abre nuestro entendimiento y podamos recibir, Señor, ciencia, podamos recibir sabiduría y sobre todo para poder aplicarla en nuestras vidas, Señor, para que el mundo vea, Señor, que tú te proclamas a través de nuestras vidas, que tenemos confianza en ti, que traducido es fe, que creemos en ti más de lo que el mundo puede creer, Señor. Tenemos confianza de que todo lo que tú has dejado, todo lo que tú has dicho ciertamente es verdad. No es una suposición, sino que es verdad, Señor. Tu palabra es verdad y ella nos conduce a la libertad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga ricamente, querido hermano y hermana. Otra vez estamos aquí para compartir con usted la palabra de Dios. Para los que no nos conocen, nosotros somos el Centro Cristiano Jesucristo es mi Señor, junto con otra oportunidad. Una iglesia lo que nosotros creemos es en Jesús y sus enseñanzas. Creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en las enseñanzas que nos dejó Jesucristo para nuestras vidas, ¿no es cierto? Creemos en la eternidad y que luego de un tiempo que nosotros vivimos y transitamos por este mundo, vamos hacia la vida eterna, ya sea porque el Señor venga antes o porque a nosotros nos toque irnos de este mundo, vamos a ir a vivir eternamente con Él. Juan 14:2, parafraseando lo que dicen las Escrituras allí, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y siempre digo esto, ¿no? ¿Dónde vive Dios? Según lo que nos enseñan las Escrituras también, dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Si el Señor vive en el cielo, tomándolo, podríamos decir literalmente, y cuando Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no estaba diciendo otra cosa que voy a preparar un lugar físico para llevarlos a vivir conmigo a la eternidad. Es decir, una vez que nosotros pasemos el portal de la muerte como lo conocemos, es una puerta para nosotros. Muchos quizás le tienen miedo, creo que la mayoría de los cristianos no le tienen miedo a la muerte, porque simplemente es una transición, pasar de un lugar a otro, donde estos cuerpos corruptibles se van a vestir de incorrupción, dicen las Escrituras. Es decir, vamos a perder como se dice cuando uno muere, ¿no es cierto? Del polvo eres y al polvo volverás, como dicen las Escrituras. Pero cuando el Señor venga o cuando nos toque a nosotros partir de este mundo, nuestros cuerpos serán glorificados, seremos revestidos de incorrupción y viviremos eternamente con el Señor allí donde Él dice, en la casa de mi Padre, Dios vive en el cielo, muchas moradas, muchos lugares, la Kadosh dice de esta manera, muchos lugares hay para vivir. Voy yo a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea que vamos a vivir en el lugar donde esté Jesucristo. ¡Qué lindo! ¿Y qué hacemos nosotros? Predicar la verdad de Jesucristo, que Jesucristo presentó, ¿verdad?
predicamos el camino que lleva a la vida eterna. Y allí, en Mateo 28, nosotros practicamos lo que dice Mateo 28, 19, no predicamos el Evangelio de Jesucristo a tontas y locas, ¿no? Es decir, no que decimos arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros simplemente, sino que Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20 dicen así. ¿Qué tal, hermano Ariel? ¿Cómo está usted hoy? Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, hermano y hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por lo tanto, vayan a hacer talmid, o sea, discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Amén, gloria a Dios. Se da cuenta, o sea, que nosotros como hijos de Dios, nosotros como evangélicos o cristianos, como quiera llamarse, nuestra responsabilidad es hacer talmid o discípulos significa. ¿Qué es un discípulo si no es aquel que estudia, que aprende sobre lo que enseña su maestro? Y lo que nosotros enseñamos o lo que pretendemos enseñar, lo que pretendemos que la gente aprenda es sobre la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Hoy al final se lo voy a decir porque es parte de la conclusión quizás, ¿no es cierto? Pero el trabajo nuestro como iglesia de Dios es hacer discípulos, enseñando lo que enseñó Jesucristo, lo que ordenó Jesucristo. También es bautizándolos, pero bautizándolos que no es un detalle menor, por supuesto. Hay que bautizarse si uno acepta a Jesucristo en su corazón como Señor. El bautismo es un paso de manifestación pública de que su fe ha cambiado. Decía, antes vivía en el mundo y creía en las cosas del mundo, y vive en el reino de Dios y cree en Jesucristo. Eso es lo que hace el bautismo. La inmersión es un simbolismo de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que fue enterrado y resucitó. Nosotros cuando nos bautizamos, lo que hacemos justamente es públicamente decir, muero a mi vieja vida y nazco a una nueva vida, que es un proceso, es un cambio donde el nuevo evangélico cristiano, conforme a las enseñanzas que va recibiendo de las escrituras de la palabra, paulatinamente, si es totalmente y espontáneamente y en el momento del cambio, gloria a Dios, pero muchas veces en la gran mayoría de los casos, paulatinamente su vida va siendo transformada, va dejando la vieja vida para vivir una nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Así que eso es lo que hacemos, discípulos predicando la verdad de Jesucristo, discípulos enseñando la verdad de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la palabra ahora, después de hacer esta presentación para aquellos que no nos conocen. Hoy queremos hablar sobre la vida de un personaje muy especial en las Escrituras. Hay una situación especial en este pasaje de las Escrituras, en Lucas 15, versículos del 11 al 18, vamos a leer sobre la historia del hijo pródigo. ¿Qué tal, hermana Valentina? ¿Cómo está? Dios le bendiga ricamente. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bueno, vamos a leer del versículo 11 al versículo 18. Otra vez Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Así que fue a uno de los ciudadanos de ese país, quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos, y añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí y dijo,
Cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es muy interesante esta historia sobre esta situación. Este muchacho, este padre tenía 2 hijos, dicen las escrituras, pero creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que es un poco el humanismo, ¿no es cierto? Este muchacho mostró 3 cualidades del humanismo. El humanismo, vamos a decir que la base, ¿no?, del humanismo es valorar al ser humano y la condición humana. Para resumirlo, es largo quizás un poquito de explicarlo, creo que lo hemos hablado ya en muchas prédicas también, por ahí en otro momento vamos a refrescar la memoria sobre esto, pero es interesante, o mejor dicho, es importante poder reconocer esta situación en la sociedad en la que estamos viviendo, porque en la sociedad en la que estamos viviendo le importa solamente el yoísmo, ¿está bien? Y este joven demostró tener 3 cualidades del humanismo. Estaba interesado, esa es una de ellas, ¿no? El interés. A veces tenemos reacciones de este tipo, las humanistas, es decir, somos interesados en algo, ¿está bien? Nos acercamos a Dios o a nuestro padre, a nuestra madre o a alguien por el interés de algo. Presentamos un egoísmo muy profundo, interesado. Este muchacho vio las riquezas que tenía su padre: campos, vacas, sembradíos, peones, casas, casa en Mar del Plata, casa quizás en Bariloche, el Merlo San Luis, que tiene un microclima hermoso, según dicen. Yo no estuve allí, quizás, ¿no es cierto? Y a este hombre le brillaban los ojitos porque pensó en todo lo que él podía hacer con la parte que le tocaba. Entonces le dijo a su padre: dame la parte que me corresponde. Mostró no solamente un interés, sino que una segunda cualidad que muestra el humanismo es el ser egoísta. En el verso 12, si lo tenés allí a mano, por favor, él le dijo a su papá: dame la parte de la fortuna que será mía. ¿Lo tenés allí? A ver. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Y 2 cositas muy importantes allí, ¿no es cierto? Dice: dame la parte de la fortuna que será mía. Ni siquiera era de él todavía. Creo que todos sabemos que una persona hereda algo cuando otra muere. El padre o la madre por allí mueren, o uno de los 2 muere, y parte de esa fortuna, si quedó uno, o de lo que sea, es para el heredero. Parte es para la persona que quedó y parte es para el esposo o la esposa, y la otra parte es para él o los hijos que por ahí pueda llegar a tener. Pero no recibe una herencia sino hasta que mueren las partes que tienen que morir, que parten las partes que tienen que morir, partir de este mundo para poder recibir una herencia. Y él mostró un egoísmo profundo con su padre. Y en aquel tiempo no estaban los bancos que dicen: bueno, hijo, a ver, te hago un cheque por 30 millones de pesos, de dólares o de euros o lo que sea, o criptomoneda, no sé. Te hago un cheque por eso y toma, esto es lo que te corresponde. Dice que dividió los bienes, o sea, los campos, las vacas, lo que tuviera físicamente ese hombre lo dividió y le dio una parte, la parte que el hijo reclamaba. Se tomó el tiempo de vender, a ver si me acompaña en la situación, el daño que provocó ese muchacho. Posiblemente su papá tenía un terreno, no sé, un terreno de 2x2, lo dividió para el otro hijo, y este hijo no hizo otra cosa que vender el terreno y meter inclusive gente desconocida a su propia casa. ¿Comprende? O sea, no provocó solamente la satisfacción de su necesidad egoísta, interesada, sino lo que hizo fue dañar
también a su padre, a su familia, a su padre, su madre, su hermano que quedaba allí. Dijo, dame la parte que será mía. Ni siquiera era de él todavía. Demostró un egoísmo profundo hacia su padre. Lo tercero fue el egocentrismo. Al muchacho le importó un comino el daño que causó. ¿Y usted qué cree que hizo con todo lo que recibió de su padre? Si no fue venderlo, juntar el dinero que había recaudado, que seguramente era una fortuna, era una suma millonaria, y se fue a vivir bien lejitos de su papá, bien lejos de su familia. Se fue a un país lejano, dicen las escrituras, un país lejano, a vivir una pseudo libertad, una pseudo porque era falsa la libertad que él quería vivir. Es interesante pensar que se fue a un país lejano, lejos de la vista o de lo que podríamos llamar, como él lo veía, el control de su padre. Y es interesante, hermano y hermana, persona que me escucha, es interesante porque definitivamente este muchacho tenía una noción de que lo que estaba haciendo era incorrecto, que estaba mal. Él tenía conocimiento de que era un error lo que estaba haciendo, un gran error. Él quería satisfacer su egocentrismo, su yoísmo, como dice el humanismo. Lo más importante es el ser humano y todo lo que a él le satisface. Allí donde él se fue, dicen las escrituras que vivió una vida completamente atolondrada. Yo creo que es un término muy amable, ¿no? para describir lo que hizo ese joven con la fortuna que reclamó como suya, porque despilfarró todo. Las escrituras enseñan, dice que él vivió una vida atolondrada, pero en otra descripción dice que él lo gastó en prostitutas, es decir, en fiestas, en puras fiestas, ¿no? Hasta que se quedó sin un solo centavo, se quedó sin plata. Y vino un hambre en ese país, una necesidad, vino una miseria en ese país. ¿No habrá venido a Argentina, che? Vino un hambre a ese país, y al punto de que tuvo que buscar trabajo porque ya no le había quedado nada. Y fue a cuidar a chanchos a una persona. Pero el verso 16, 17... y 18 dicen unas cositas interesantes. Primero vamos a leerlo y después se lo comento. Y añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí y dijo, cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero, dice, añoraba llenar su estómago con la comida de los cerdos. Yo con las vainas, o sea, las vainas algo así como las chauchas. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que son las chauchas, lo que se vende en la verdulería. Se considera también como algarrobas, ¿está bien? Hay varios tipos de no sé cómo se llaman este tipo de alimento, pero hay varias vainas que tienen semillas dentro, como porotos, como que lo externo se come y se usa como pienso para los, en este caso para los cerdos, o sea, comida para animales. Dice que él añoraba comer la comida de los cerdos y nadie le daba. Y aquí viene el título de la prédica que no le dije otra vez desde el principio, aunque usted ya lo vio allí en las imágenes que ponemos. Se llama hambre de inmundicia. ¿Por qué hambre de inmundicia? Porque este hombre en su necesidad dice que él tenía hambre de comer la comida que comían los cerdos.
dice, añoraba llenar su estómago con la comida de los cerdos. Pero luego el versículo que le sigue, el 17, creo que dice, pero volvió en sí. ¿Qué lo hizo volver en sí a este hombre? Mirar la comida que estaba deseando comer, que no era comida sana. Reconoció su condición de pecador, dijo, volvió en sí y se le cayó la venda de los ojos. Él dijo, hasta los jornaleros de mi padre viven y comen mejor que yo. Volvió en sí, se le cayeron la venda de los ojos, pudo ver una verdad que no estaba queriendo ver. Se arrepintió de lo que había hecho, desandó el camino. Como dice el versículo 20, se dispuso a regresar al Padre, ¿verdad? Dice las escrituras así. Y en el versículo 18, este muchacho dijo, me volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es lo que demuestra, de alguna manera, que este muchacho conocía, tenía una noción, digo una noción por misericordioso, ¿verdad? Tenía conocimiento de que lo que había hecho estaba mal. Por esa razón se fue lejos de su padre, lejos, para no tener ningún tipo de impedimentos de hacer lo que se le antojaba la reverendísima gana. Y se fue bien lejos para que su padre no le pudiera decir o no sentirse perseguido de absolutamente nada. Pero en un momento él, como dicen las escrituras, dice, volvió en sí. Volvió en sí cuando le prestó atención que de lo que él tenía hambre era de inmundicia. Se dio cuenta que lo que él estaba consumiendo estaba mal. Mire las cosas que nosotros consumimos hoy día en toda esta sociedad y en todo este entorno a nosotros que nos rodea, y valga la redundancia, ¿no es cierto? Que las cosas que nos rodean, si no son inmundicias, que muchas veces nosotros anhelamos más que la palabra de Dios. Dígame, ¿cuántos de los que por ahí nos están escuchando que tienen la doctrina del Evangelio y saben qué es lo que acerca a Dios? ¿Cuántos de los que estamos escuchando hace cuánto que no nos tomamos tiempo apartados con el Señor? Para los que conocen de la palabra, para los que saben de las Escrituras, que ya tienen un tiempo y un camino en el camino del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no se toman un tiempo de intimidad con Dios? ¿Hace cuánto que no les cuesta nada cambiar una película violenta de Netflix, de los Avengers o no sé, qué sé yo, de cowboys o lo que fuere, de zombies, ¿no? Que no les molesta cambiar tiempo de calidad con el Señor por consumir comida de cerdos, y yo no digo que sean cosas que estén extremadamente mal, porque creo que todo el mundo, o la gran mayoría por ahí, tiene Netflix y mira películas, pero ¿qué sucede hoy día en este egoísmo, en este egocentrismo, en este yoísmo que nos toca vivir? ¿Qué sucede hoy día? Que no cuesta nada abandonar algo que nos lleva a la eternidad con Cristo por algo que nos da un placer temporal, como se lo daba a este muchacho. Aún en muchos lugares donde decimos que escuchamos la palabra de Dios, o donde nosotros prestamos nuestra atención, hay un pasaje que no recuerdo si lo anoté por ahí, si me lo buscan, dice justamente, no se dejen, en Juan está, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Y el cristiano, el evangélico, se ha dejado engañar y se está dejando engañar porque la verdad de Jesucristo está siendo disfrazada
por una verdad terrenal. El humanismo, el yoísmo, dice que debe ser atendido primero las necesidades del ser humano, las necesidades terrenales, no así las espirituales. Y hoy día yo puedo escuchar muchas veces, porque yo mismo escucho prédicas, investigo, busco, leo, y hoy día muchas de las cosas que se predican tienen que ver más con las necesidades terrenales, con las necesidades económicas, con las necesidades del cuerpo, de la enfermedad y las necesidades familiares. Se enfocan más en ese tipo de cosas que en la necesidad espiritual de buscar en Dios su presencia, su verdad, su libertad, la libertad que Él nos promete, que son las que generan después todas las demás libertades, como la libertad espiritual, como la libertad económica, como la libertad física en cuanto a las enfermedades. ¿Comprende lo que le quiero explicar o lo que le estoy explicando en esta hora? A usted que me escucha, sea nuevo, sepa que Dios lo trata y lo recibe con misericordia. Y de repente lo acepta en este momento tal y como está, pero está lleno de errores que deben ser cambiados. Están llenos de pensamientos egoístas o egocentristas que deben ser cambiados, porque todo no termina en este mundo, sino que termina en una vida eterna. A usted que conoce de Jesucristo, es para que deje de vivir una vida de hipocresía, una vida donde acallamos muchas veces, como en el catolicismo, nuestra conciencia de ir a la iglesia, de decir: oh Señor, perdóname, te alabo, te bendigo, Señor, levanto las manos, lloro cuando escucho una música sentimental que me toca en lo profundo de mi fibra, derramo unas lágrimas, pero mi vida sigue siendo una porquería luego, porque lo que predico no lo vivo, porque lo que digo, lo que enseño, lo que leo en las Escrituras no es más que tinta negra en un papel blanco. Lo que quiere Dios para nosotros, para sus hijos, para aquellos que profesamos seguirlo, es que cambiemos de vida, realmente que cambiemos de vida. Como le dije, para el nuevo, reciba misericordia, pero al mismo tiempo entienda que, como dice la palabra allí, conocerás en Juan 8:31, creo que era, 8:32, conocerás la verdad y ésta te dará la libertad. Te hará realmente libre, porque conocer la libertad tiene que ver con que el velo se corra y podamos ver, como dijo Pablo: yo no conocí el pecado si no fue por la ley, porque el cambio se tiene que notar, vivir en la transformación de Jesús. En su palabra es lo que a nosotros nos da entrada al cielo, no el hecho de ir a una iglesia y llorar un rato o escuchar una prédica y ya está, ya callé mi conciencia, estoy un poquito mejor para mí, mejor para mi yoísmo, pero no para la visión y la perspectiva de Dios sobre mi vida. Se predica y se escucha hoy en muchos lugares, se predica y se escucha sobre lo que el hombre necesita físicamente, pero no lo que el hombre necesita espiritualmente. Está bueno vivir mejor en este mundo, y la palabra nos enseña a lo largo de etapa a etapa de las Escrituras, de que Dios mismo quiere que vivamos nosotros mejor de lo que vivimos hasta ahora. Pero se ha quitado el foco, se ha corrido el objetivo de la del verdadero fin de la palabra de Dios, y es la vida eterna, es poder ir a vivir eternamente con Él en el cielo. Mire lo que dijo este joven, este muchacho, dice: pequé contra el cielo y contra ti. Fui en contra de los principios, bueno, en ese momento no podemos decir bíblico, podemos decir en este momento bíblico, Eso era una parábola, está bien, pero una parábola aún para estos tiempos.
Cuando nosotros nos desviamos, cuando, hablando de los que conocemos y de los que conocen, cuando están desviados, estamos en contra, como dice Romanos, por cuanto todos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están sacados, quitados de la presencia de Dios por los errores que cometen en contra de la verdad de la palabra de Dios. Mire lo que dice, para terminar, ya para cerrarle la idea, tanto a aquel que escucha por primera vez como al que ya tiene un tiempo en el camino del Señor, es para que dejemos de vivir en la hipocresía. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo desde el 6, dice: de modo nadie que permanece unido con Él, con Dios, continúa pecando o continúa cometiendo errores. Todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido. Primero el versículo 6 dice: de modo nadie que permanece unido con Él continúa pecando. Todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido. Puede parecer muy estricto y muy duro este pasaje, porque dice: de modo que el que permanece unido a Él continúa pecando. Quiere decir que los que están unidos a Jesús no siguen pecando, es decir, no son practicantes del pecado, porque hay una diferencia, como muchas veces hemos explicado, hay una diferencia entre ser un activista, ser un deportista, que ser un amateur, que ser una persona que por ahí cometió un error, hasta a veces inconscientemente. Otra vez, como dijo Pablo allí, yo no conocía el pecado sino hasta que la ley me marcó que era pecado. Yo no conocí que estaba mal matar, robar, mentir, sino hasta que entendí por medio de las Escrituras que todo aquello que ofende a Dios es malo, para que lo entienda mejor, ¿sí? De modo nadie que permanece unido con Él continúa pecando. Es un proceso, pero definitivamente nuestra mentalidad como nuevos cristianos o como cristianos ya viejos, más el viejo todavía, esta palabra sí es más dura para nosotros, quiere decir que nuestro objetivo, nuestra mentalidad tiene que ser el cambio profundo en nuestras vidas. No podemos seguir cometiendo errores que reconocemos como errores. ¿Está bien? El hijo pródigo, estando allí, fíjese, dos cositas. Se fue lejos de su padre. ¿Por qué se fue lejos de su padre? Y segundo, cuando estaba allí mirando la comida que deseaba comer, teniendo hambre de inmundicia, él dijo: volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Conocía, por ahí usted que es nuevo no conoce, reciba misericordia y perdón de Dios, pero entienda que en algún momento el velo va a empezar a ser corrido si usted busca la verdad. Y usted que conoce, entienda que si sigue haciendo lo incorrecto delante de Dios, no es merecedor del cielo, no es merecedor de la salvación. Está poniendo en riesgo, estamos poniendo en riesgo nuestra salvación cuando nos vamos lejos de la presencia de Dios a hacer lo que nuestra carne, comer porquerías, hambre de inmundicia, cuando vemos que y deseamos hacer las cosas que sabemos que paulatina o progresiva o de golpe nos alejan de Dios. Luego dice el versículo 7, hijitos, no dejen que nadie los engañe. La persona que permanece haciendo lo que es justo es la que es justificada, aun como Él es justo. Cuando nosotros nos esforzamos por ser cada vez mejores,
y más parecidos a Dios, los errores que cometemos, que se llaman también pecado, Dios no los mira como aquel que practica el pecado. ¿Está bien? Aquel que practica el pecado, aquel que le da la espalda a Dios, aquel que blasfema, aquel que roba, aquel que miente, aquel que lo hace permanentemente y sin tener un cargo de conciencia, recibe la condenación de Dios. Pero aquel que se arrepiente, como ese muchacho que estaba en el medio de la porquería y viendo la porquería en la que estaba viviendo, dijo: volveré a mi casa porque ahí los siervos de mi padre viven mejor que yo, y le diré: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no tengo derechos, no merezco que me llames tu hijo, dame o trátame como cualquiera de tus siervos. Y el Señor, qué hermoso esta actitud de parte de Dios cuando ve la intención de nuestro corazón. Cuando sabe, se da cuenta que nosotros somos honestos y sinceros, que no somos interesados en lo que Él nos puede dar. El hijo volvió con un corazón completamente contrito y humillado delante de su padre. Y el padre no hizo otra cosa que volverlo al lugar que él tenía, al lugar de hijo. El verso 8 dice: la persona que permanece pecando es de Satán, o de Hasatán, o del diablo, es del archienemigo de Dios. Hasatán significa eso, archienemigo, porque desde el principio Hasatán ha permanecido pecando. Por esta razón el Hijo de Jehová fue manifestado para destruir las obras de Hasatán. Verso 9, nadie que tiene a Jehová como su padre practica el pecado, porque la descendencia o la cera plantada por Jehová permanece en él. Esto es, no puede seguir pecando porque tiene a Jehová por padre, porque tiene a Dios por padre. ¿Comprende esto? ¿Entiende la importancia de esta situación? Escúcheme, lo voy a hacer un poquito lento para que lo escuche y le preste atención. Aquel que tiene a Dios, Jehová, aquel que tiene a Jesucristo por hermano, aquel que tiene el Espíritu Santo por guía, dice el verso 9, no practica el pecado, no practica, ¿está bien? Usted y yo vamos a seguir cometiendo errores que van a ser corregidos por el Espíritu Santo, y nosotros vamos a renunciar y vamos a abandonar y vamos a dejar para vivir una vida de más perfección todavía. ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si usted dice tener a Dios como Padre, pero sigue mintiendo, sigue robando, sigue blasfemando, sigue injuriando personas, sigue, no sé, hay un montón de cosas que estoy seguro que el Espíritu Santo le guía a conocer y entender, sigue haciendo esas cosas, discúlpeme, está tan lejos de Dios como el infierno. Y Dios no lo acepta, porque lo está practicando. Una cosa es que cometa errores que deben ser cambiados y sanados, pero otra cosa es que uno quiera cometer pecado. Eso es práctica. Dice, porque la cera plantada por Jehová permanece en él. Esto es, no puede seguir pecando porque tiene a Jehová por padre, pero no porque Dios se lo prohíba. Te vas a ir al infierno si seguís pecando, sino porque la palabra, el principio moral, lo ético de Dios está en sus venas y no lo deja pecar. Es decir, a uno mismo lo que tiene en su corazón no lo deja cometer esos errores que alejan de Dios, porque ama a Dios de una manera distinta y profunda. Verso 10 dice, así es como distinguimos claramente entre los hijos de Jehová y los hijos de Hasatán. Todo el que no continúa haciendo lo justo no es de Jehová. Asimismo, cualquiera que no continúa amando a su hermano no es de Jehová. Y siempre termina en eso la palabra de Dios, ¿no es cierto? El amor, porque el amor
no te deja hacer ciertas cosas. El amor, es decir, no como no te deja prohibido, sino porque cuando uno ama a otra persona, un prójimo, un esposo, una esposa, está dispuesto a renunciar a cosas que aún pueden ser un placer personal, aún pueden ser algo que a uno le gusta, aunque no sea malo, no importa, pero si la otra persona tiene una necesidad mayor, física o espiritual, uno no tiene problema. Lo hizo Dios con su Hijo, lo hizo Jesucristo de manera personal, ¿no es cierto? Él vino a morir por nuestras vidas, por aquellos que le acepten en su corazón. Murió por toda la humanidad, es decir, murió para que toda la humanidad que quiera aceptarlo como su Señor pueda recibirlo y pueda ser salva también. No murió por toda la humanidad, por aquellos que inclusive le dan la espalda o blasfeman el nombre de Dios. Por ellos no murió, es decir, murió por ellos si de repente se dan vuelta y dicen, oh, sí, me he cometido un error, he pecado contra el cielo y contra ti. Comprende, querido hermano y hermana, persona nueva quizás que me está escuchando, la importancia que tiene que nosotros, estando donde estamos, podamos notar que lo que estamos deseando comer es porquería, es inmundicia para nuestras vidas. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Amigo, amiga, hermano, hermana, nos damos cuenta, el Espíritu Santo, el que da convicción de pecado, nos hace dar cuenta que lo que estamos deseando comer es inmundicia, es basura. Y eso provoca un cambio de actitud en nuestra mente y en nuestro corazón si queremos aceptarlo. Dios le bendiga ricamente, Dios abra su mente, abra su corazón, le dé convicción de error y de pecado y pueda abandonar aquellas cosas que son muy perjudiciales para la vida eterna, no la vida terrena. ¿Sí? Si nos clavamos 10, 20 panchos juntos, y seguramente nos va a hacer engordar, seguramente nos va a atacar un poco la salud, ¿sí? Pero hay cosas acá que en este mundo se pueden sanar. Hay otras cosas que no tienen solución, como es el morir sin Cristo en nuestro corazón, sin haberle dado nosotros a Él la autoridad en nuestras vidas, de que pueda hacernos libres de todo pecado. Dios le bendiga ricamente. Amado Padre y eterno Señor, quiero darte las gracias por tu palabra, Dios, aquella que abre nuestros ojos, aquella, Señor, que nos da la luz y la libertad. Señor, oro por cada uno de los oyentes que están allí escuchando tu palabra con atención. Oro, Espíritu Santo, para que tú atravieses esa pantalla, Señor, que estés en cada uno de los hogares, en cada uno de los lugares donde se escucha esta palabra y toques la mente y el corazón de las personas, dándoles convicción de pecado, reconocimiento de error, reconocimiento que el velo se corra, se caigan las cadenas, se rompa y se parta todo yugo de esclavitud, de ceguera, de sordera, de inmovilidad, de invalidez. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro sobre esos huesos secos que se cubren de piel, se cubren de tendones, se llenan de sangre y son vivificados por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oro por cada una de estas personas, Señor, que están escuchando, que van a escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo les corra el velo, que tu Espíritu Santo saque esa cera espiritual de sus oídos que no les permite escuchar, que puedan ver claramente la inmundicia, que puedan ver, Señor, ese hambre de inmundicia que tienen y puedan reconocer que están equivocados en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra se cumpla, Señor, que podamos hacer a ellos discípulos y enseñarles lo que tú nos has mandado a enseñar, Señor. Que puedan ver claramente la eternidad, que puedan ver claramente que el camino en este mundo no termina en este mundo,
sino que es apenas el comienzo de la vida eterna. Padre eterno, Padre de la gloria, oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que están pasando por necesidades, tanto físicas como económicas, como espirituales, Señor, para que tú, habiéndolos ayudado, Señor, a que puedan ver, Espíritu Santo, todas las cosas, Señor, puedan ser suplidos y provistos de todas las cosas también, Señor. Que puedan entender que tú no eres un Dios de cambios, que tú no eres un Dios de solo regalos, sino que tú eres un Dios de amor, de compasión, Señor, de misericordia, que los rescatas, Señor, de una vida de perdición y de pecado. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todo el amor, la misericordia, la verdad, la justicia, Señor, que tú has derramado sobre nuestras vidas. Una vez más, gracias por todo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga ricamente una vez más, querida persona, hermano y hermana, oyente, y será hasta Dios mediante la próxima.